Bien, pues pasemos a ver el otro bloque que tiene, que es la antigüedad greco-romana. Estas charlas están en esta segunda lista. Ya no lo estoy haciendo bien. Debo marcar aquí la lista y en la otra las divisiones. Pincho para ver el contenido. En primer lugar aparece una clase general, se llama Historia General de la Consonancia, que se impartió para compositores en el Conservatorio Superior de Alicante, hacía 5 años, así, no recuerdo exactamente, y es simplemente una visión general de las culturas antiguas, Mesopotamia, etcétera, también Grecia y también las diferentes etapas del pensamiento de la música occidental, qué intervalos se usaron en cada momento y con qué consideraciones. Es una clase general, pero a mi modo de ver, o a mi modesto entender, es curiosa, interesante. La han visto muchos músicos, tiene muchos me gustas. Ustedes si quieren la ven y si no, no la vean. Esta no es de tema, no es de curso, ya les iré diciendo más. Hay una sección dedicada a Grecia, pues curiosa, y esta misma la vamos a buscar aquí para que vean que pueden seleccionar la información e ir a buscar lo que quieran, así, sin tener que aguantar al pesado. Aquí busco una parecida, en este caso creo que se llama igual, Historia General de la Consonancia. ¿Dónde estás? Está. Aquí está. Historia General de la Consonancia, pincho y lo mismo. Está primero en 13 fracciones, algunas más largas. Por ejemplo, los intervalos universales o consonancias fundamentales, que son la octava, la quinta y la cuarta. Es decir, los 3 primeros bloques de cualquier tono periódico, volvemos a la serie, lo de siempre. ¿Desde cuándo resuena la serie en el aire de este planeta? Pues desde que hay bichos que emiten sonidos con altura. Pero en humanos sí, es decir, los 3 primeros, esto ya lo explicaré en las primeras clases del curso y sobre todo cuando lleguemos a Grecia. Octavas, quintas y cuartas es lo que ningún humano puede dejar de oír. No digo conscientemente, porque yo oigo la y ustedes también, ¿no? Digo la, pues, si oyen más notas es que hay un problema auditivo. Oyen una en destino, en córtex, pero la cóclea, el aparatejo, el sensor del oído, sí que oye los armónicos y todo. Y esos 3 intervalos, octavas, quintas y cuartas, son universales. ¿Qué quiere decir? Pues que no hay cultura humana conocida cuyas producciones musicales sean más simples o más complejas, eso ahora viene el caso, no contengan esos 3 intervalos, que están presentes por todo terreno. Y cuando algo es universal o aparece muy temprano en el desarrollo, es decir, bebés, eso significa que es una habilidad muy arcaica en la evolución. Bien, pues este es el detalle, ustedes si quieren lo ven, aquí se podrán orientar también con Grecia. Esta es la de la historia de la consonancia, es una visión histórica, aquí ya no hay... Ya nos hemos olvidado de la evolución, ahora estamos desde los grandes imperios en adelante, pero no más allá del siglo IV. Y aquí pueden ver pues detalles, especies de intervalos, ya veremos qué es. Tipos de cuarta, tipos de tercera. Ahora no, ahora solo tenemos mayores y menores y justas, pero las que son justas solo son justas. Pero en la Grecia antigua, en Roma y en el Renacimiento y en otras épocas hubo especies de intervalos. Todo esto lo explicaremos durante el programa. Pues ustedes aquí se pueden manejar. Son cortillos, Renacimiento, Barroco, pues si son temas que estos yo sí los retomaré. Eso. Vuelvo atrás. Después viene un bloque de 4 clases de estética. Perdón, estas se grabaron algunas en estética y otras en una optativa que impartimos en Alicante hace ya 4 años también, 4 o 5. Y son los orígenes de la polifonía no occidental. Yo, los orígenes de la polifonía occidental, tonal, eclesiástica, ya sé cuáles son, ya lo he dicho, ya no discuto nada de eso. Desde que hay fuentes, es decir, registros, es decir, trazos, garabatos de estos, neumas y líneas amarillas, que eso es después, y después cuadradas, y todo, ahí no hay nada que digo, los restos o lo que se puede seguir está ahí y está explicado, y eso yo de eso no discuto nada. Pero es evidente que no empezamos a cantar a coro, que no digo tonal ni atonal, sino en grupo, en el siglo IX, ni muchísimo menos, sino cuando nos dio en la evolución, de modo que aquí dedicamos primero a polifonías que no son occidentales, por ejemplo las islas del Pacífico, porque cuando Cook y compañía, Cook es un ilustrado, un marino en los tiempos de Bach, llegaron allí, esta gente ya cantaba así,
¿no? Os han oído en las películas a veces los laca-laca, tonga, son armonías diatónicas. Pero me estaba acordando de Mecano, que tenía una canción parecida, se ponía en el cuarto, para darles ideas, ¿no? En las películas nos ponen el mar cuando llegan los europeos y suenan unos coros así por encima. Si se fijan bien, estamos hablando ahora de folclore, de música de esos pueblos. Esta gente en 1700 y pico ya cantaba así. Ergo, no es una contaminación de los occidentales ni del siglo XII, ni del XIII, ni del XIV, que allí Marco Polo no creo que llegara. Pero en fin, ¿qué había allí? Pues estaba China y una serie de culturas que eran precisamente pentatónicas. Pero lo que yo estoy diciendo ahora es diatonía, la música del Pacífico, que es a varias voces. Además, a veces son unos conjuntos corales de miles de cantantes a la vez. Pero insisto, esto no es música culta, como la que enseñamos aquí, o la que empezaremos a enseñar a partir de 1200, etc. Sino estamos hablando de folclore, de producciones de pueblos no cultas, no técnicas, no especializadas. En el segundo caso, hay una clase, me ha llegado una hora, una introducción al problema de Grecia, que es la cuestión pendiente. Porque afirmar no, es obvio, que esculpían como esculpían, que mantuvieron universidades como la Biblioteca de Alejandría o la Escuela de Atenas abiertas durante 1000 años, que pintaban como pintaban, aunque de la pintura apenas ha quedado nada, que tenían una medicina más avanzada, vamos, que hasta los tiempos del Renacimiento, incluso después, y así con todo, en todo fueron mejores, porque es evidente, pero en música, por alguna razón que no nos cuentan, pues no. A continuación hay dos clases, estas son de estética, estas sí, allí en Alicante, que versan sobre esa polifonía tradicional a la que dedicaremos la tercera semana. Cuando lleguemos a los imperios, saben cómo va, yo lo he dicho, prehistoria, neandertal, culturas, pero nos olvidaremos de los imperios porque ya están en YouTube, si quieren los ven. Y nos centraremos en estas, polifonía balcánica se llama, o isopolifonía balcánica, canto georgiano, aquí tienen dos, una de 1 hora y otra de otra hora, y si se van a las listas, pues buscan algo parecido. Orígenes de la polifonía. Son esas dos mismas clases, ahora sí, volvemos a la tónica anterior, a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, y así. Aquí sale una cierta polifonía más simple que hay en Japón y en Taiwán. Aquí están los polinesios, politexto, etcétera, cosas. Y después, la otra sesión, esta, ecos de Grecia. Ecos de Grecia. Por eso digo ecos, porque el epirote, nos habrá molestado en teclear, que lo cité el otro día, el canto epirote se practica hoy en los Balcanes, en muchos Balcanes de toda Grecia, en el norte de Córcega. Hablo de folclore, no de músicos. La gente, cuando, por mi tía, mi cuñado, o lo que sea, cuando acaba de comer, pues se pone a cantar, pero se pone a cantar, ya lo escucharán, no respetando las reglas de Pitágoras y las que nosotros reputamos como súper perfectas para la música occidental, sino que cantan de otro modo. El epirote no se lo tendré que mencionar, ya existía en tiempos de Grecia. De hecho, Pirro, el famoso rey de Pirro, era primo de Alejandro Magno desde el siglo III a.C. Los epirotes ya existían. Lo que quiero decir es el desarrollo de la armonía lo pueden seguir muy generalmente en esa historia de la consonancia. El desarrollo de la armonía ha proseguido hasta el romanticismo. Ese tema se trata en concreto en esa clase. Quiero decir, cada época, desde 1200, en Occidente hablamos ahora, ha ido admitiendo un armónico más de la serie o dos como parte del sistema tonal que los músicos aceptan. Y vamos a ver, yo puedo ser el incomparable Bach, pero si lo que escribo los demás compositores y músicos no lo reconocen, no lo valoran, no he avanzado nada. No es que en la música de Bach, por ejemplo, no haya novenas, séptimas por supuesto hay, onceavas y hasta treceavas, pero hay muchas. Solo que esos son momentos concretos en donde Bach reúne, ni tampoco porque no supiera hacerlo, supongo que eso no lo pondrán en duda. Y si hubieras querido escribir lo de cajonismo, Bach lo hubiera escrito. Bach se dice que tocaba con los dedos, que componía, perdón. Pero hay novenas, hay onceavas, hay en las cantatas, pues un puñado. Si no, miren la partitura y comprueben lo que estoy diciendo. Pero son, como digamos, puntos de tránsito, no es eso. Por poner un ejemplo, la armonía no la inventó Bach, pero Bach hizo grandes cosas con la armonía. Y durante el romanticismo lo mismo.
¿Qué hicieron los románticos? Pues seguir. Los románticos ya admitían, ahí está Chopin, los pianistas, sin fin de obras, séptimas, novenas, quinceavas, escalas de tonos enteros, sí, todo lo que ustedes quieran. Siguieron en tiempos del gregoriano, el primer gregoriano, para decirlo claro, no me levanto, da igual, ya lo siguen, ¿no? Canto a unísono, primer gregoriano. Después, con el tiempo, la Iglesia autoriza el organum paralelo a distancia de octava. Y tiempo después también de quinta. Y tiempo después también de cuarta. Estamos siguiendo la serie al revés. Pero ningún gregoriano ni ningún papa conscientemente dijo a cada cual lo que tenía que hacer. Estamos hablando ahora del oído en un sentido cultural, no de cada individuo. Y en cada época después, el Renacimiento y después el Barroco, digamos, los músicos, que somos los que más sabemos de música, hemos ido admitiendo, esta tesis no es mía ni nada, es de Jacques Chilly y de otros que les citaré en su momento. Jacques Chilly es un gran musicólogo francés, no sé si lo conocen, en fin, un libraco sorprendente. Schoenberg también dijo cosas parecidas. ¿Y qué hacen los románticos? Pues siguen, los románticos ya exploran los límites, la tonalidad, digámoslo, hasta sus límites. El barroco es el discurso de la armonía, no es el discurso de los timbres. El romanticismo incorpora muchas cosas, además los timbres, la orquestación, etcétera, que antes no era posible porque los instrumentos eran de otro modo. Pero en cuanto a la tonalidad que hacen los románticos siguen explorando ya la tonalidad hasta el límite. ¿Cuál es el límite? El semitono es el límite, porque más allá del semitono la jerarquía tonal ya no rige, y eso es lo que han hecho muchos compositores. Ahí tienes a Ligeti y a Stockhausen, microtonales se les llama. Van a decir que eso no es música. Lo que no podemos esperar es encontrar a un arcaico o a un antepasado y ponerle Stockhausen o Schoenberg y esperar que diga, es que basta, ¿esto qué es? Porque no encuentra modo de diferenciar unas cosas de otras. Es decir, los románticos llevaron la tonalidad hasta el extremo. Strauss entra y sale cuando quiere. Hace cosas ya un poco más de vanguardia, pero... Y Mahler, que me van a decir de Mahler, el más tonal de la historia. Pero siguen manteniéndose ahí. Es decir, ya modulan por donde quieren, a tonalidades lejanas a lo que les parece. Cuanto más chocante, más exótico el ambiente que crean, pero más allá del semitono no pasan, porque si pasan ya son unas vanguardias muy modernas. Pues este tipo de fenómenos también ocurrió en Grecia. Los griegos fueron más allá del semitono. Esto ya lo explicaremos cuando lleguemos al programa, que hay cosas de intervalos, etcétera, volveremos a estos temas. Bien, pues aquí es la misma clase de antes, Ecos de Grecia, es la segunda de esta serie, y aquí la tienen a trozos, y después las dos dedicadas a los dos grandes bloques, los Balcanes europeos, folclore actual, y Dios sabe desde cuándo, y también de Georgia. A continuación, avanzamos un poquillo. Aquí tenemos, esta serie se llama Crítica de la Policordia, por el vocablo heleno-griego, que se traduce literalmente. Policordia no significa necesariamente que tenga cuerdas, sino que tiene varias voces. Por ejemplo, Platón decía que el instrumento más policorde era el aulos, pero el aulos no tiene cuerdas. Lo que ocurre es que hace dos voces diferentes, claro, un tubo es más largo, los agujeros están dispuestos de otro modo, y por eso le llamaban más, por eso y por otras cosas que ahora no vienen al caso. Pero hay una serie de 4 o 5 clases de estética, mayormente, que se llaman así. Crítica de la policordia es el primer término, y después el nombre del instrumento. En este caso es un repaso a algunas fuentes antiguas, grecorromanas simple, sobre flautas, y sobre todo flautas dobles. No es lo mismo flauta doble que aulos doble, eso ya se irá aclarando por el camino. A continuación, ahora les mostraré más. A continuación hay una historia antigua del canto, que eso es una conferencia, no es una clase, se elaboró en el Conservatorio de Alicante. Una primera parte que habla de los espectáculos dramático-musicales de la antigüedad, porque en toda tragedia había un coro, pero un coro numeroso, nada de 12 y 15, eso que dicen por ahí a veces, no, 40 y 50, y el único, bueno, a veces eran de 15, depende, a veces eran de más. El único instrumento presente que acompañaba a los coros era el aulos doble. Tenía un sonido muy potente y otras propiedades que ahora no voy a entrar. Esta clase también está por aquí, distribuida de un modo parecido, pero no me quiero parar ahí, quiero ir más a los instrumentos, que entiendo que es más su tema.
Por ejemplo, avanzamos un poco más. Aquí tenemos una versión parecida a las de antes que reúne las dos, tanto los Balcanes como Georgia. No es la misma, fue otra clase. Antes se trataban por separado, cada una tenía su propia clase, y aquí hay una especie de aquí, donde aparecen las dos cosas mezcladas de una forma más, un enfoque diferente, un enfoque similar. A continuación tenemos otra sobre la Grecia clásica, sobre los géneros. A eso llegaremos en un programa que lo trataremos. Género diatónico, género cromático, género enarmónico. ¿Cómo dividían la cuarta, que es su unidad de sistema? Pero les diré lo mismo. Nosotros, nuestra unidad de sistema es la escala de octava y no estamos todo el rato haciendo escalas para arriba y para abajo sin salirnos de la octava. Pues lo mismo pasa con los griegos. Mucha gente se imagina lo que he dicho antes. Un griego con una bata tocando la lira de 4 cuerdas y sin salirse del tetracordo. Esto es una supersimplificación y no es propia de una especulación suficiente. Esto no es así. Pues aquí tienen una, se grabó en la Facultad de Historia, aunque ellos no eran músicos, está tratado de un modo más general, pero habla de cosas que están en programa y que las veremos. A continuación hay otra crítica de la policoria en donde se hace un recuento de representaciones de arpas babilónicas, porque claro, el arpa es ligeramente diferente de la lira. Además, el intérprete tiene las dos manos libres y cada mano tiene 5 dedos. Es decir, que es cierto, no es como un laúd o una guitarra donde yo tengo 6 cuerdas o las que tenga, pero cada una la puedo interrumpir donde sea y puedo hacer muchas cosas, incluso que suenen a la vez. Es que aquí cada cuerda da el sonido que da y ya está. Pero son grandes, tienen muchas cuerdas y hay que recordar esto. Hay 2 representaciones mesopotámicas, ahí se consigna, donde están publicadas solo 2, en donde aparecen arpas gigantescas con 2 arpistas que están tocando a la vez. Según la teoría oficial al uso, pues estarían haciendo do o fa, y de ahí no saldría. Pero esto el problema no parece estar bien planteado por mi música. Aquí tenemos las otras que les decía de la serie, una dedicada a liras, todas estas tienen su correspondencia por dentro. Estas se grabaron todas en Alicante, una dedicada a liras, porque el caso más simple es la de 4 cuerdas, pero realmente hay instrumentos en tiempos de Roma, que creo que ya lo dije aquí en la clase anterior, instrumentos de precisión, hechos por un luthier, unas cajas, un ensamblado de madera similar, no voy a decir igual o mejor, pero similar a cualquier instrumento de cuerda actual, que tiene maderas, pero no es solo eso. Esto hay que trabarlo, ponerle nervaduras, porque soporta tensión y si no funciona ni dura, pues no es un instrumento musical. Pero en el caso de las liras no hacemos tanta insistencia en el problema porque no es tan evidente. Pero en el caso del aulos doble sí, aquí tienen una sesión sobre los ejemplares que quedan. Aulos dobles no faltaron en ningún funeral pagano hasta el 380 y tantos, en ninguno. Digo, de los romanos y en los griegos también. Siempre había al menos un aulos, los que tú pudieras pagar. Aulos hubo por todas partes. En una ocasión, en tiempos de los emperadores, esto es creo que todo en el siglo III, hicieron huelga los auletas de Roma porque no les pagaban lo que les había. Pues había muchísimos, los había del culto, profesionales, particulares, para todo. Y pues como ahora, músicos, ¿ustedes los contratan o no? Y se fueron de Roma y se quedó la ciudad sin música y fue un desastre. Y al cabo de 4 o 5 días hubo que enviar una imagen. Se fueron a 20 y tantos kilómetros, pero que no tocaban, nadie tocó. Y durante 4 o 5 días la ciudad, pues hasta que al final fueron allí, les concedieron un día más de fiesta al año, les pagaron todo lo que les debía. Es decir, es una historia que también se cuenta en los vídeos e incluso en otros materiales que ya les he dado. Esta primera es sobre los ejemplares que quedan, que solo quedan unos 11. Fragmentos tenemos más de 1 millar, trozos, pero trozos sueltos por aquí y por allá. Mientras que ejemplares más o menos completos hay unos 11 aproximadamente, y ahí no es una sesión tan detallada como lo que publicaremos este año, como que ya he citado este compañero, pero es suficiente. Ahí se dice cuántos hay hasta ahora. En cambio aquí se hace una especie de repaso a las distintas profesiones que en la época hubo para los hombres. Por ejemplo, tocar en las tragedias. Tragedias hubo hasta el final. Es decir, no solo hubo en tiempos de Pericles y en tiempos de Platón, sino que siguió habiendo ante el mundo pagano
Ya veremos en qué condiciones. Después tenemos una última que no es estrictamente musical, sino que intenta hacer un refundido de todos los temas que ya he citado. También se grabó en Alicante. Después tenemos La ciudad romana, que esta se grabó aquí hace 2 años. Igualmente no es musical, pero sí que da cuenta, en la primera parte lo ven, de los edificios públicos, es decir, aquellos que el Estado pagaba. Toda ciudad tenía que contar con unos baños, con ciertas calzadas y con ciertos edificios, y entre ellos estaba un teatro, y en muchas ocasiones un odeón. Ahora verán lo que es un odeón. En algunas ciudades, como en la Cirenaica, ahora saldrán, pues llegó a haber varios. Es decir, en la primera parte es la misma, está en 2 trozos. En la primera parte se habla de los edificios, acueductos, foro, que es la plaza pública, alcantarillados, edificios de espectáculos, los templos oficiales de Roma. Todas esas cosas tenían que estar en la ciudad, y si no estaban, el imperio las financiaba. Y entre ellas siempre estaba el teatro, al menos un teatro, y en algunos casos bastantes un odeón. Mientras que en la segunda parte de esta charla, de lo que se habla es de lo que ocurría en esos teatros, es decir, de tragedias, comedias y qué cosas componían eso. No lo he dicho, pero durante el curso lo diré. Las tragedias antiguas, griegas y también romanas, porque los romanos seguían interpretando los clásicos, un espectáculo de estos contenía los 4 elementos básicos de las óperas modernas. Es decir, había números cantados solistas y grandes voces, las hubo, ya lo creo que las hubo, viajaban por todo el Mediterráneo. Había diálogos hablados, en el sentido que vemos hoy en el teatro. También había números corales al comienzo, al final, y donde considerase el autor en esa tragedia. Y también había recitativos, que es una forma de cantar sin entonar o de hablar sin acabar de cantar, etc. Es decir, una forma intermedia entre lo que llamamos habla y canto, que no estoy diciendo que fueran óperas, pero claro, se parece sospechosamente. Pues hasta aquí un primer bloque, y después lo que hay es una relación de teatros. Nos dedicamos a peinar desde Alejandría todo el norte de África hasta España para mostrar, al menos, digo, durante varios años fuimos recogiendo, fuimos grabando sucesivas conferencias, la cantidad abrumadora de teatros que hay. Porque claro, no hay uno ni dos, hay cientos, por no decir miles, ciudades identificadas, porque la mayoría están debajo de las actuales y nunca las vamos a ver, pero identificadas, que se sepan dónde están, o haya restos, aunque no estén excavados, pues hay 1 millar largo en todo el Mediterráneo. Pero Roma llegó hasta Germania, y por el otro lado fue un imperio muy vasto. Digo 1000 porque es el censo, pero serían varios miles probablemente. Y en todas, hablo de ciudades de cierta importancia, no cualquier villorrio o una posada romana. En todas, pues tenía que haber un teatro. De modo que empezamos a peinarlos y grabamos varias. Aquí tienen el Egipto tolemaico, que es Egipto desde Alejandro Magno hasta Julio César, más o menos. Los gobernantes eran griegos y los egipcios y sus faraones no, pero en fin, todo lo demás se seguía ahí. Solo que los gobernantes eran las élites griegas, y aquí, estas clases que van a ver ahora aquí, que voy a listar, son un recuento y imágenes de cada teatro, de cada ciudad, de dónde está, etc. Todos no están, todos no, pero un recuento suficiente. De modo que tenemos el Egipto tolemaico. Este es un trozo de aquí, que lo saqué de la biblioteca. Tenemos de la Cirenaica. La Cirenaica es Libia, esa península que he citado antes. Ahí había 5 ciudades que se llamaban Pentápolis, y en al menos 2 de esas ciudades, Ptolemais y Cirene, había 3 teatros y un odeón. Eran parte de un circuito artístico que funcionó durante todo el Mediterráneo, incluso en los tiempos de Juliano el Apóstata, que eso es 313 después de Cristo. Entro en las listas correspondientes, la voy a buscar para mostrarles un ejemplo de la Cirenaica, y todos los demás teatros están igual. Aquí están los de la Hispania romana. Actualmente hemos encontrado, no llega a 60 por ahí. Aquí están, todos no están, pero están casi todos. Pero hay otro que dirá teatros de la África romana. Aquí, por ejemplo, el de la Ulos, que nos hemos pasado antes, está igual, a trocillos. Aquí está, teatros y auditorios de la África romana, y aquí he incluido todas, las mismas que estamos viendo por el mismo orden. Primero el Egipto tolemaico, con sus trocillos, bla, 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 bla. Hay muchos temas, no solo teatros. Si te curiosidad, pues
Claro, el problema es que no está escrito para que uno se mueva. Tienes que aguantar al pesado hasta que dice lo que tiene que decir, pero pues eso es lo que hay. Entonces bajo un poco más, aquí aparece la Cirenaica, después la Mauritania, perdón, África romana, fue otra provincia, Cartago y todo eso, y después Mauritania, aquí la tenemos, Teatros y Odeón de Quirene, Teatros y Odeón de Ptolemaís. En estas dos ciudades, pero no son las únicas, no había un teatro. No había un teatro y un odeón, sino que había 3 teatros y un odeón. En los teatros lo que se presentan, no olvídense de las fieras y eso es el anfiteatro, eso es otra cosa. Cuando digo un teatro es espectáculos escénicos, dramáticos, musicales. En programa está eso, todas las formas literarias de la antigüedad clásica tenían música, estaban musicadas. Y cuando una forma de estas no incluía música, ni siquiera le ponían nombre. Es decir, que los espectáculos dramáticos de estos pueblos eran cantados. Esto es lo que estoy diciendo. El programa está y está literalmente, y ahí lo aprenderán. Pues este no tiene, estamos en la lista, perdón, es la misma, la de la África romana. Bajo un poco, África va por provincias, solo las provincias del norte de África e Hispania. Y hasta ahí llegamos. Después está la Numidia, al final la Mauritania, que es el actual norte de Marruecos, poco más, y al final hay están 2 trozos de los teatros de la Hispania romana. La Tarraconensis fueron 2 conferencias, esto en Alicante, y es lo mismo, los pueden ver, y tienen su correspondiente también aquí, no hace falta que lo busquen, teatros de la Hispania romana, ocurre lo mismo. Avanzamos un poquito, y aquí, es decir, estos son provincias de Hispania, son todo lo mismo, hasta aquí. Aquí tenemos una dedicada concretamente a los odeones. Los odeones, aquí ven uno, son igual que un teatro, pero más chiquitín. Y además estaban techados, es decir, cubiertos. Y se solían construir frente al teatro principal, cerca, etc. En esta conferencia, fue una conferencia en Alicante también, aquí verán un montón de teatros. Esto sí es tema del programa, y esta debería ser una de las que han de ver, pero como es más adelante, ya lo diré en otras clases. Y tienen que saber lo que es un odeón, qué pinta ahí, cuántos había, bueno, cuántos. Bien, pues esta de odeones, salas de concierto, literalmente, es lo que dice ahí. En el mundo clásico, pues está dividida igualmente, aquí lo ven, en 2 trozos. Y después hay otra que no es la misma, la ven aquí, teatros y odeones de Epiro. Epiro es la provincia que hemos citado antes, la patria de Pirro, de los macedonios, de tiempos de Alejandro Magno, y ahí también había, claro, festivales, concursos todos los años, en las fiestas, etc. Y estas cosas son las que se cuentan aquí. Con la de Epiro pasa lo mismo, está dividido en varios trozos, este es uno, Epiro antiguo, este es otro, ciudades y teatros antiguos de Epiro, y este es un resto que quedaba ahí. Si las busco en esta, la lista es un poco diferente, es una que se llama teatros, odeones y auditorios antiguos, porque esa es la palabra que deberíamos usar. Usamos la original, que es lo que significa odeón, pero traducido a lenguaje moderno es un auditorio, ¿no? Claro, la gente vuelve a lo de siempre, se imagina encima del auditorio, del odeón, o sea, de la escena, pues un bardo con una sábana enrollada tocando dentro de un tetracordo, y eso evidentemente no es. Y ahora aclararemos. Bueno, esta es la que han visto antes de la ciudad romana, a trocillos, está aquí. La voy a pasar, voy bajo. Aquí se cuenta lo de la huelga. Aquí se cuenta una práctica parecida a la de los castrati, que ya en su momento ya comentaremos. Y después, las mismas sesiones que les he citado, pues igual, divididas por trocitos. Auditorios antiguos, que aparece mucha gente. Séneca, por ejemplo, que en el siglo II ya habla de teatros llenos de músicos, casi más músicos que público, dice. Y otros asuntos parecidos que ustedes pueden consultar. Yo me voy a ir de la lista detallada, aquí tienen Odeones, Atenas, el de Pericles, el de Agripa. Algunos de estos están en programa, en su momento los veremos. Y vuelvo, bueno, no sé si hay algo más curioso de los. Sí, hay otra sesión, que ahora la veremos también. Vuelvo, no, me quedo aquí, falta que vuelva atrás,
Postres, he visto ya 2 veces lo de los postres musicales y me ha llamado muchísimo la atención. Sí, pero eso luego lo ves tú que te cuenta. Son curiosidades que están añadidas ahí para músicos. Por eso digo postres, porque están al final de una conferencia, hay un par de objetos de estos mal colocados, muy curiosos, y por eso les he llamado postres. Serían postres musicales para músicos, debería ser. O mejor dicho, para ciertos músicos. Eso sería hablar con nosotros. Bien, ahora volvemos aquí. Pues, es decir, de odeones hay dos. Uno que explica qué son los odeones y cómo se distribuyeron por todo el mundo grecorromano, y otra centrada en los teatros y odeones solo de esa región, que fue la actual Albania y parte de la actual Grecia. Eso fue Epiro. Después está Trocedia, y a partir de aquí comienzan a aparecer una serie de clases exclusivamente centradas en dispositivos instrumentales. Por ejemplo, el artículo que he repartido, creo que ya lo he repartido, ¿no? De los laúdes, ya lo he pasado. Ese artículo es estas dos clases, esta y esta. Se grabaron el año pasado aquí en el aula 16, en 2 días diferentes, en 2 turnos diferentes. Un turno vio los laúdes. La historia antigua se refiere a fuentes iconográficas antes de Grecia, es decir, mesopotámicas. Los trastes más antiguos conocidos tienen 4000 años y están en una tumba egipcia y en un grabado mesopotámico. Los egipcios son un poco posteriores, pero el primer laúd conocido, que está en un sello mesopotámico, tiene la friolera de 5000 años y que no se representan cuerdas, claro, pero hay 2 palítrobes arriba, eso ya se verá. Bueno, en esta clase verán lo mismo, un recuento visual en el mismo plan que estamos aquí. Van saliendo todos los conocidos. De todos no teníamos en ese momento la figura, en algunos no aparece, pero en otros sí. De ahí salió ese artículo que se ha publicado hace poco, y estas son las 2 sesiones, esta antes de Grecia y esta exclusivamente Grecia y Roma. Solo 15 estatuillas, a las cuales les faltan a casi todas las manos, de Grecia, y unos 30 sarcófagos romanos, todos posteriores al siglo III, a partir del 200. Y el resto no se sabe nada. Un instrumento que estaba en todos los burdeles. No sé cuántos burdeles habría en el mundo antiguo, pero visto lo de los paganos, pues supongo que más proporcionalmente que hoy incluso. En todas las fiestas, incluso en las bodas. En las bodas se cita la música, la agradable música de los laúdes. Pero la agradable música de los laúdes hay que reducirla a clústeres de octavas o algo así. Aquí lo único que se ha intentado es mostrar la evidencia que queda, que es muy poca. De 1000 años, 15 estatuillas, 13 sarcófagos, de otras cosas que veremos en un momento lo mismo, de siglos distantes. Es decir, los instrumentos existieron, estuvieron ahí, sabemos que estuvieron muy difundidos en las orbes, en las ciudades, y lo que ha llegado por lo que fuera. Yo no estoy diciendo ahora en qué caso, por qué causa. A veces fue por persecuciones, a veces es por incendios, que todo el mundo lo quemaba todo en la antigüedad. Yo te quemo a ti, tú me quemas a mí, y no se sabe nada más. Pero todo eso ya se andará. El asunto o el tema crucial es, y hay 2 sesiones bastante detalladas de todas las fuentes existentes. Miento, en el caso de los mesopotámicos no buscamos todas, y eso ya se dice en el artículo. La primera parte del artículo no pretende ser exhaustiva, significa todas, mientras que en el caso de Grecia y Roma sí, todas las que conoce la arqueología occidental o las que reconoce a fecha de hoy. Bien, pues ahí están. Las que quedan son similares con otros dispositivos. Esta es la misma, como ven, el sistema de siempre. Historia antigua del laúd en 3 trozos. Los mesopotámicos por un lado, los egipcios por el otro. En el caso de historia clásica, por la época clásica, que ya aclaramos, siglo VI a IV, pues está en 4 trozos. Paganos, griegos, romanos. Es decir, esto es una introducción. Después se listan, se comenta, se detallan las fuentes griegas, después las fuentes romanas, y después una pequeña proyección medieval, que no llega a ser el postre, pero es muy curiosa. En su momento, si la ven, o yo cuando me refiera a ella, ya lo recordaré. Es decir, escogimos hace unos años, para observarlos con mucho detalle y buscar toda fuente existente o toda referencia literaria, no todos los instrumentos.
sino solo aquellos instrumentos que permiten la posibilidad de emitir más de un sonido a la vez. Vamos, de hecho es opuesto a la idea del diseño. Si solo quiero obtener una nota, pues no meto 6 cuerdas y un mástil. Evidentemente la intención de eso es obtener variedad de sonidos, no concentrarnos. De modo que nos concentramos en laúdes, aulos dobles, porque son dispares, pero claro que existieron aulos también pares, y flautas dobles pares. Eso tampoco se cuestiona. Elegimos algunos, por ejemplo, gaitas, que es de lo que va esta clase, también se grabó el año pasado aquí. Pues aquí hay dos tipos está dividida en dos partes, como ven aquí. Primero, tubos múltiples, que hay varios. Uno que el otro día lo cité, así lo escribí, son las launedas, así se llaman, launedas. Es como una gaita pero sin bolsa, es decir, tiene una drona fija, un tubo sin perforaciones, que emite un bordón constante, y otros dos tubitos que son como los cantores de la gaita, que ahí tú sí que digitas, uno con cada mano. La fuente más antigua, esto lo cité en la última clase, es del siglo VIII a.C., en el folclore sardo. Bueno, ahí se cuenta, no hay que verlo, pero si no tiene curiosidad, pues ya sabe que ahí está también la referencia también todo. Y después la siguiente fuente que encontramos es del siglo VII, VIII después de Cristo. Es decir, hay un intervalo ahí de 1000 años en el cual este instrumento no aparece, pese a que estaba presente en el folclore sardo, es decir, enfrente de Roma. Sardo es Cerdeña, enfrente de Roma. Bien, este año grabaremos una clase sobre tubos triples, todas las fuentes existentes, y una fuente única que hemos encontrado. Se presentará aquí también en una conferencia un ejemplar de época romana, a no decir más, una fuente única en más de 1000 años. Ya iré dando cuenta de estas cosas. La de las gaitas se divide en dos, y este es el último que grabamos el año pasado. Hicimos un ciclo de 5 para tratar de completar lo que faltaba aquí en el centro, y hay una sesión bastante larga que fue una conferencia, no fue una clase, fue una conferencia, que dura 2 horas y media, y después lo tienen dividido igual. Primero en 5 trozos, 1, 2, 3, 4 y 5, solo que a veces, claro, en función del tema, pues yo lo renombro. Antes de Grecia y Roma, y después conjuntos, intérpretes. Aquí se cuentan cosas muy curiosas de intérpretes. A mí no me va a dar tiempo este año a verlos, yo se lo indico, y si quieren pues lo digo. Es decir, instrumentos con nombres concretos, famosos. Incluso había una pareja, hubo bastantes, que se desplazaban por el imperio de festival en festival, de concurso en concurso, con un hidráulis, que es un instrumento pesadísimo, es un órgano de la antigüedad, aunque había versiones más ligeras. Es decir, los conciertos de la antigüedad, porque conciertos hubo, digo, aparte de las tragedias, aparte de los certámenes de lira, que también los hubo, y de poetas y todo eso que dicen que los hubo, pero los hubo instrumentales, competiciones instrumentales para todos los instrumentos. Pues grabamos sobre los conciertos. Aquí tienen la división en 5, y después estas dos son las últimas que he subido, que son 2 conferencias que se grabaron el año pasado en Alicante también. Festivales griegos. Un festival es un acontecimiento que puede durar un día, 3 o una semana, religioso fundamentalmente de ellos, pero que incluye certámenes, competiciones, etc. Es decir, los famosos juegos panhelénicos no son los únicos que existieron, hubo cientos. En esta clase se detallan muchos de ellos. Si les muestro el detalle, perdón, lo entenderán un poco mejor. Este lo he metido, ¿dónde lo he metido? Festivales romanos, historia antigua del canto, ¿dónde está? Este no hemos entrado a verlo antes, pero ahí está. Es la de la tragedia y comedia que hemos mostrado, si bajan. Está también Epiro, que lo hemos mostrado antes, y no me he saltado, he salido de aquí. Este es el de los orígenes de Epiro, está aquí a trocillo. Festivales helénicos, pues aquí se pueden ir ahorrando cosas o comprobar las que quieran. Aquí está lo que les comentaba, pero esto es para las tragedias. Cientos de poetas trágicos, compositores. Hombre, no escribían como nosotros, pero no tenían 5 líneas, ni duración de rima ni nada, pero hay notación musical, ya la mostraremos, griega y también romana. Y si van bajando, pues verán más. Estos son algunos de esos personajes que les estaba citando, y aquí certámenes musicales, no en todas las ciudades, simplemente hicimos una selección, las principales fiestas de Atenas, y sobre todo aquellas ciudades en las que se sabe que
que se celebraban competiciones instrumentales o competiciones de tragedias, aparte de lo que sea el rito, el oficio y todo. Concurso, donde la gente se mueve, se desplaza y obtiene premios. Pues aquí pueden ver este tipo de cosas. Al final, ¿que cuántas hay? Pues en una de estas, no sé si en esta o en el caso de la Roma, digo, un breve recuento y enseño un listado pues casi con 200. Que hayamos tomado nota de las publicaciones de los 2 últimos años sobre estos temas, que se sabe, de muchas no se sabe nada más. En tal ciudad se celebró tal tipo de festival, Serapella o Mausella o lo que sea. De otras se sabe un poco más, de otras hay 4 inscripciones con los nombres de los ganadores en nuestro concurso, pero noticias de este tipo de celebración, de espectáculos dramáticos musicales vinculados a fiestas religiosas, pues ya os estoy diciendo, casi 200 que nosotros hayamos listado para preparar la conferencia. Realmente hubo más. Pues esta se subió hace un mes y se ha incluido aquí en Historia Antigua del Canto. Ahí la pueden ver a trocillos con detalle, mientras que aquí esta es. A continuación se ha dividido en 5 trozos sobre lo que estoy comentando ahora. Los juegos panhelénicos, que son los 4 conocidos, ismios, nemeos, etc., eran los 4 principales. Luego cada ciudad importante tenía su propio, pues bueno, ahora Burgos puede hacer su semana religiosa de música y allí hace un concurso para gaiteros, o lo que fuera. 3, 4 y 5, y después la que subí el fin de semana, este último, que es la segunda que grabamos el año pasado. Lo mismo, pero en el caso de Roma. En el caso de Roma se dice que todo esto decayó y que fue, se dice, pero ya veremos quién lo dice y cómo lo dice. Lo que pasa es que tenemos menos fuentes, ya lo he dicho antes. Hay menos fuentes musicales, viendo todo tipo de fuentes. De Roma, que cae en el 400, que de casi 1000 años antes de Grecia. Es decir, la música y las prácticas romanas paganas, probablemente no, sabemos por testimonios, fueron perseguidas, proscritas, sobre todo porque buena parte de estos espectáculos estaban vinculados a fiestas paganas y a otras cosas que ya detallaré en su momento. Pues solo me queda mostrarles dónde está el hidraulis, porque digo, ¿cómo que no está el hidraulis? Si le dedicamos, pues no sé si 3 clases. Y es que, claro, lo he metido en otra lista diferente. Aquí vuelvo atrás y voy a las listas que se llama maquinismo o algo así. Es decir, estará aquí dentro. Sí, pero aquí, en Historia de la Música Occidental, hemos incluido algunas sesiones, como por ejemplo bibliotecas grecorromanas. De modo que bibliotecas grecorromanas y también los hidraulis se han venido aquí. Máquinas grecorromanas es otra que se grabó también el año pasado, y estas diferentes que no me quiero parar en todo. Voy a buscarles el hidraulis, que es lo que ustedes asignan aquí, eso es. Hemos puesto primero las bibliotecas, aunque son más recientes, y después sus 4 textos. Después las máquinas, les hablé del mecanismo de Antiquitera, es tema de examen, ya lo verán, como lo han visto ya. Y después lo mismo, este es un trozo de esa sesión que lo he sacado, y después en 6 fracciones, pues eso que tú me preguntabas de voces es como esto. Al último trozo le he puesto piezas sueltas. Son otros temas relacionados. Mientras que a partir de aquí, cuando acaban las máquinas, sí que aparecen una clase entera de 1 hora y media, que se grabó aquí, sobre el hidraulis en general, describiendo lo que es el instrumento, quién lo inventó, dónde, etc. Y después sus 4 trocillos, es la misma. Después 2 de 3, las fuentes propiamente iconográficas que hay. De Grecia no tantas, porque este dispositivo se supone que se inventó en Alejandría en torno al siglo III, más o menos por los tiempos de la máquina de Antiquitera, pero después llegó a ser un instrumento, ya lo dije el último día, ubicuo. Es decir, en todas las casas ricas no había un hidraulis, el que podía sí. Lo que había normalmente en las casas era la versión de aire, con 2 fuelles, que era menos pesada, más chiquitilla. Pero hidraulis hubo por todo el imperio, hasta en las iglesias romanas de Hispania, ya lo dije, en el siglo V y VI, es decir, en tiempos ya de Justiniano y compañía, en 500 y pico, pues aquí, hombre, ya no estaban los paganos hacia las intenciones, pero parece que en Hispania no se vivía todo mal comparado con otras regiones del imperio. Pues las iglesias seguían teniendo algunas, no todas, las más grandes, dispositivos de este tipo.
Lo que no sabemos a fecha de hoy todavía, la historiografía oficial, es si este dispositivo podía emitir en efecto dos sonidos a la vez o no, pero de eso ya se hablará, ahí ya se habla, y yo durante el curso diré algunas cosas más. Es decir, este bloque del Hydraulis tiene tres. Una, que es la general, que describe el instrumento, la época y el contexto, qué es eso que ocurrió. Una segunda, que atiende a las fuentes iconográficas de Grecia, del último periodo helenístico, o de los dos últimos siglos antes de Cristo, y Roma, y después sus trozos, como siempre, aquí los ven, hidráulico. Esto es un recuento de fuentes, como el de los laúdes. Simplemente la clase es eso, uno tras otro, de los que no tenemos el mosaico no lo sacamos, pero de otros sí. Ahí después están divididos, claro, como siempre. Si buscan la lista correspondiente, historia antigua, es la que estamos ahora. Pinchan ahí, y son las dos mismas clases, pero con el detalle. Por ejemplo, aquí está la de antiquitera, la máquina, aunque tengan antiquitera y la farga, o no tengan la farga, da igual, entérense de lo que es eso, salen varios. Pues es la misma sesión, la primera, que es más general, es una versión histórica, fenómenos históricos, mientras que a partir de un cierto momento, aquí ya estamos tratando fuentes concretas. Dion, que hemos recuperado 4 ejemplares de estos, pero no enteros, solo hay uno casi entero y es neumático, entonces se cuenta ahí, y en ese momento diré algo más. Dion o Aquincum, este es mucho más completo, aquí ven las piezas, entonces ya van saliendo todos como recuentos de fuentes, por ejemplo, órganos grecorromanos, bueno, a veces, claro, si los 10 minutos primeros son una especie de introducción, pues yo le pongo otro título. Pero a partir de cierto momento, como aquí, y a cada corto corresponde a un ejemplar. De Hydraulis, que yo sepa, hay no muchas. Perrot, el mejor libro que se ha escrito sobre estos temas, que es un francés, ya lo traeré en alguna clase, es de los años 70, lista un total de 60 fuentes, entre estatuillas conservadas, mosaicos, etc., y referencias literarias. Pero nosotros, a fecha de hoy, esto también se publicará. El próximo año tenemos 100, las que él tenía, claro, y todas las que se han ido encontrando por el camino y alguna cosa más se captó. A 30, 40 años de diferencia. Las fuentes actuales de Grecia y Roma, incluyendo referencias literarias, mosaicos, lamparitas y todo, un centenar. El Hydraulis se cree que se inventó por Tesilio en el siglo III a.C., es decir, en el 200 y pico. Ahí, hace 300 años de Pericles. Ahí estamos en Grecia, pero en un mundo ya romano o algo así. Eso ahí se cuenta. Y si no me preguntas en cualquier... El libro lo traeré a este turno, digo, porque es de musicología en algún momento. Cuando entremos... De momento tenemos que transitar un mes por los pasados más remotos y después ya volveremos a estos temas. Bueno, pues entienden aquí lo que hay, ¿no? A partir de aquí pues son casi todo. Por ejemplo, aquí hay un comentario de Cicerón, aquí hay bombas. Es que el Hydraulis, bueno, ya verán lo que es, esa presión, o sea, se tenía una potencia y era muy, muy pesado. Y las válvulas y los pistones son estancos, es una tecnología muy parecida a la que usamos hoy en tuberías, como ellos también lo usaron. Bueno, ahí les dan detalles, por ejemplo, esto es una joya, aquí hay varias representaciones donde los tubos están al revés, eso no se sabe. Y en fin, ahí tienen un detalle suficiente, la publicación tardará un poco, mientras que la de las gaitas saldrá en un par de meses, y yo lo traeré al curso, y tubos triples, todo se va a publicar pronto, y los laúdes ya están, estos tardarán un poco más. Pues, bueno, creo que esto era todo, no sé si me queda alguno al final. Sí, bueno, hemos visto la general del Hydraulis, que es esta, la general de fuentes, propiamente, griegas tardías y romanas, y por último, un último bloque, que es este, 3 de 3 órganos medievales, pero no los de 1400, sino unas, ¿no? Nosotros no tratamos la edad media, estamos tratando el mundo clásico y hasta dónde se prolongó. Hasta los tiempos de Pipino el Breve y hasta los tiempos de Guido, en el año 1000, hay varios encargos de papas, yo voy a decir, se siguieron construyendo órganos en ciertas abadías según los patrones y los moldes de Constantinopla. Por ejemplo, los reyes de Constantinopla enviaban a veces regalos al padre de Carlomagno o al mismísimo Carlomagno, y a veces estos regalos consistían en aparatos
que son órganos. De estos ejemplares no tenemos ni dibujos, digo, la historia no nos han quedado ni dibujos ni nada, pero sí descripciones de unos u otros, y de eso va esa clase. Es decir, que en esta no se detallan ejemplares, pero sí abadías o cartas o referencias literarias donde se habla de órganos hasta el siglo IX más o menos, o hasta el año 1000 más o menos. Pero yo le he puesto un nombre que es el que me ha parecido más correcto, y que es órganos medievales. Tienen su propia lista, aquí, historia medieval del órgano, y si se molestan en mirar, pues ya verán que a partir de cierto momento comienzan a aparecer en el Círculo de Constantinopla que había un poema de Claudiano, Agustín, porque Agustín ya es el 400, creo que es en 309, en el 415 o algo así, durante el sitio, no sé si era de Cartago o de Bulla Regia, su ciudad natal, o no era natal, muere ahí en un asedio, pero eso ya es Edad Media, y a partir de ahí, lo que les decía antes, órganos en las iglesias de España, siglo VI, Teodorico, los de Oriente que enviaron, Boecio y Casiodoro, que estos son del 500 y pico, pues el primero, bueno, Boecio es el famoso Boecio, pues también habla de Hidraulis. Es decir, que los Hidraulis no desaparecieron cuando cayó el poder pagano, sino que estaban ahí, eran unos muertos enormes, muy potentes, y hay que suponer que los mantuvieron. Por ejemplo, en el siglo VI, en Grado está al lado de Venecia, es una pequeña ermita que hay, pues ahí también, un convento de monjas, sabemos que había un órgano. Pero todo esto medieval ya es por referencias, ya no son mosaicos ni lamparillas ni nada. Bueno, ustedes lo ven si quieren, el italiano Adelmo, este es el primero del órgano, un paralelo, este es del siglo VII, es un monje. Y hay una relación de estas cosas, este era un gran constructor, muchos de estos personajes, por ejemplo, Notkel Balbulus, tienen una relación directa con Guido y con toda la historia de la notación occidental. Ahora estamos hablando bien, historia de la notación occidental, o de la polifonía occidental, si se la quiere llamar así. Y esta es la última lista. Me queda para darles otra opción, es decir, ya Manuel, pero hay tantos temas, aunque sean temas relacionados, tan diversificados y cada uno resuelto, etcétera, que es un poco complicado seguirlo todo. Pues les voy a dar un truco. Voy a reducir un poquillo y me voy a ir a la página principal del canal. Aquí estoy, ¿sí? Aquí a la derecha se ve una cosa que dice canales. Claro, lo que pasa es que no esperen encontrarlo todo con el mismo, no. Yo lo que quiero son visitas. Claro, que para mí no, para estas criaturas que llevan 2000 años durmiendo un sueño que no merecen, y para que esto se divulgue y se sepa, y que dejemos de hablar. Bueno, pues así empezamos la charla. Que dejemos de hablar de griegos y romanos como si fuéramos, no sé, seres primitivos, con todos los respetos, que encuentran un bolígrafo y lo adoran, ¿no? O algo así. O dejemos de decir cosas simples como que la música es un regalo de los dioses, que los griegos se lo tocaban la lira, y que como no hay fuentes, no se puede hablar. Pues yo digo que con las mismas fuentes que unos niegan, yo lo afirmo. Y el tiempo decidirá. Estos objetos que estaban ahí son de griegos y romanos, y claro, ignorarlos, mirar para otro lado es como la avestruz, ¿no? Es como de eso dicen que hace la avestruz, lo cual es una suposición que esconde la cabeza para no ver el peligro. Pero, de modo que aquí YouTube permite crear canales dentro del canal, o algo así, y hemos reagrupado todos los contenidos, los de neurociencia, todo, en canales temáticos. De modo que si ustedes buscan uno que se llama música y lenguaje, neurología, pues ahí está todo lo de neurociencia. Si buscan uno que dice música y evolución, que es este, voy a entrar un momento, pues está lo mismo que hemos visto antes, es decir, es otro canal más, la misma estructura, se van a listas de reproducción, y claro, estas listas ya es lo mismo, pero yo le doy otros nombres y otra validez. Pero es una forma de meterse en un canal monotemático, digámoslo así, y ahí buscar las cosas. Voy a mostrar el camino más directo para que todo el mundo pues se aclare. Este es un camino más rápido, más sencillo, muchas veces más explícito por los títulos, porque claro, pues si hago una lista general, pues le tengo que poner un título más general y ahí meter varios vídeos según se van grabando en el tiempo, mientras que aquí puedo hacer listas más cortas,
precisar más el contenido, pero ya lo advierto, no es igual. Por ejemplo, aquí tenemos la abstracción en Neandertal y he reunido en una pequeña lista los dos grabados de Neandertal geométricos, los nuestros también, los más antiguos, las flautas de 4 cosas. O por ejemplo, aquí he reunido solo las flautas prehistóricas del Cromañón, las que antes estábamos viendo, mientras que aquí solo tiene 4 y puesto las chicas. Es una forma bastante... Es más sencillo, pero es ya para gente con más interés, que no queda todo ahí. Con la voz pasa lo mismo, los títulos ya no coinciden, aunque se parecen, tampoco a las subdivisiones, aunque a veces sí. Si una subdivisión de 4 de una conferencia de hora y media tiene un título que lo permite, pues yo hago los trocitos con ese título 1, 2, 3. Cuando se puede y cuando no. Y con esto acabo ya. Vuelvo a la otra para mostrarles lo mismo que hemos visto del teatro. Hay un canal que se llama Polifonía Antigua y otro que se llama Teatros Antiguos. Y aquí sí que está la cosa separada para que no se traguen lo mismo. Todo lo que atañe a recuentos y listados de ciudades desde el África romana con teatros, etcétera, está en la lista que dice Teatros Antiguos. Bueno, pues así empezamos la... Y también los odeones. Y también los odeones de Piro. Puedo entrar rápidamente. Voy a listas de reproducción. Y aquí tenemos odeones en las provincias romanas. Un milenio de odeones. Están cogidos algunos de aquí y de allá. Por ejemplo, la Tarraconensis en 2 listas. O por ejemplo, los de Grecia, solo los de Grecia, que nosotros hemos tratado. Hubo muchos más, por supuesto. O por ejemplo aquí los de la Cirenaica, o la primera mitad de la ciudad romana, la segunda mitad de la ciudad romana. Mientras que los de polifonía antigua que hemos visto, que no son de teatro, sino de fenómenos multifónicos. Tú me dirás que hacen no un coro, sino miles de coros. Pues uno va aquí, polifonía antigua, entra en el canal Polifonía Antigua, que es similar en todos los demás, y además se puede pasar de un canal al otro por el lateral, entra en lista de reproducción. Aquí tenemos menos, pero aquí está el de Piro, los teatros de Piro, Istria, que son los postres, parte de los postres musicales. Yo no lo he dicho, este instrumento está en el folclore sardo, que en esta península, que está ahí entre Italia y Venecia y arriba, se llama Península Istria. Actualmente es el único lugar donde ha sobrevivido el instrumento. Mientras que de aulos dobles, por ejemplo, en el folclore no ha sobrevivido en ninguna parte. Actualmente no hay en ningún punto de folclore un aulos doble como el de los romanos. Sin embargo, en las cantigas de Alfonso X Sabio de 1200 hay. Y tubos triples también hay. Ya las mostraré. Pues bueno, este era el enredo del canto georgiano. Aquí lo tienen reunido. Son las mismas sesiones, pero con nombres diferentes, con otra estructura. De la polifonía balcánica, de los orígenes de la polifonía, la de Grecia. El canal ya saben cómo está organizado y qué es lo que hemos intentado hacer. Lo voy a aumentar. Hemos intentado dar cuenta para la clase, pero también para la red, de aproximadamente la mitad de los contenidos de la página, los que atañen a música y evolución humana. Ya han visto la variedad que hay, si siente curiosidad, y lo que atañe a uno de los dogmas actuales de la musicología occidental, y es que, como hemos dicho antes, en cada época en Occidente hemos ido admitiendo un armónico, ¿no? Y esto es lo que se observa en Occidente. Mientras que, si nos vamos hacia atrás, la Iglesia admitió el canto paralelo en cuarta, antes también en quinta, pero antes solo en octava, y antes solo cantaba unísono. Y antes, pregunto yo, notas largas. Este es el único argumento que no se da, que hay que desprender, que es uno de los dioses. Estamos criticando un dogma, es una verdad no justificada, una especie de principio que se pone ahí, se dice que eso es así porque sí, pero yo no veo nada lógico ahí. Es decir, es como que hemos ido siempre de lo más simple a lo más complejo, pero yo lo que pregunto es, ¿qué es más complejo? ¿El mundo grecorromano, con lo poco que hemos visto aquí, o el mundo medieval? Bien, pues lo dicho, un placer.